Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas un grupo de amigos nos sentamos aquí frente a las pantallas y conversamos de estos temas que tanto nos apasionan. Recuerden que estamos en YouTube a través del canal de Caracol Podcast y también pueden escuchar los episodios en Spotify, en Apple Podcast, para que en el lugar y en el momento en que quieran puedan disfrutar de estos contenidos, quizá tanto como lo hacemos nosotros. Quiero saludar a mis amigos TIC. Hoy está don Mauricio Jaramillo Marín y hay que aprovechar esa presencia. Don Mauricio, bienvenido. De todas las emisiones, profesor Víctor, no más fake news, por favor. Muy buenos días a usted, muy buenos días, tardes y noches a nuestra audiencia. Bueno, encantado. Hoy desde Chía, Cajicá, Cajica. un municipio de Cundinamarca del siglo XXI para el siglo XXI. Bueno, muy bien. Y vamos a ver si ahí mismo o de pronto desde Medellín o desde quién sabe de dónde, don Jole Restrepo. Muy buenos días para todos. Sí, desde Cajicá, Víctor, hoy no me encuentro en la ciudad de Zipaquirá, la ciudad salina de Colombia. Ah, sí, allá hay algo. Yo sé que allá hay Sí, algo. sí, casualmente, pues allá está Atelier, un colegio del siglo XXI para el siglo XXI. Bueno, muy bien. Bueno, y desde alguno de sus latifundios favoritos, tal vez desde su parcelita en Dubái. Mónaco o su rancho en Texas, don Santiago Pinzón Galán, muy buenos Buongiorno, días. buongiorno, buonasera, buonanotte. Ya perdimos a Jole. No, ya apareció Jole otra vez. Eso fue una mague. No estamos completos, Mauricio, no diga eso. No está Emilia, no sea maleducado. Y bueno, celebrando que Leopardos hizo un paso histórico hace muy pocas horas, enseñando por qué queríamos disfrutar esta estrella mucho más tiempo. Aquí estamos. Sí estamos, sí señor. Esto se graba un día después de Racing 1, Bucaramanga 2, en el cilindro de Avellaneda. Pero Entusiasmo. entusiasmo, exactamente. Bueno, y quien les habla, Víctor Solano desde Bucaramanga, la ciudad bonita, la ciudad leoparda, una capital del siglo XXI, para el siglo XXI también. Y bueno, hoy tenemos invitado especial. Yo creo que Santiago nos puede hacer los honores de presentarlo. Sí, hace rato yo no he presentado invitados porque pues Mauricio con esa lista que tiene de amigos de Guacherna no dejaba. Bueno, pues tengo el placer de presentar a un compañero de colegio, un ex scout, un personaje que es politólogo de la Universidad Javeriana. Es que Santiago, es que Es que es ¿Es un blooper politólogo? para el final de año. Un oncólogo. politólogo, un politólogo, Ornitólogo. lo repito, un politólogo de la Universidad Javeriana con maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Salamanca en España. Esa maestría tiene énfasis en economía y pues alguien que tiene más de 15 años de experiencia de trabajar claramente en el sector público porque fue su primer reto profesional, asesor del Consejo Bogotá, fue también asesor del ministro del Interior y también en el Ministerio de Agricultura. Es decir, conoce mucho de agropecuaria, la vida como la que tiene Mauricio. Fue secretario, perdón, y después durante mucho tiempo, además para que sean conscientes, impulsó todo el tema de asuntos de gobierno para Sudamérica en Uber. Le tocó esa primera ola de temas que todavía están pendientes en Colombia, pero conoció cómo fue construir eso. Y eso implica pues, la apertura de mercado en más de 50 ciudades en la región y por eso pues obviamente sabe cómo funciona. Actualmente es socio de Borsa con dos personajes muy pilas y creador de Sonar, que es lo que vamos a hablar. Entonces, bienvenido Gonzalo Araujo, un politólogo, por si no me entendieron, de la Universidad Javeriana. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación, muy contento de poder conversar con ustedes, pues que han construido un espacio
tan consultado y tan divertido y tan llamativo como este podcast de Amigos TIC. Bueno, muchas gracias. Ya tenemos 2 ratings adicionales de las estrellitas. Por favor, van poniendo la campanita en YouTube también, porque ya subió el rating con lo que acaba de decir Gonzalo. Mejoró esta vaina, carajo. Bueno, no, pues entremos en materia. ¿Qué es Orsa y qué es Sonar? Porque son 2 cosas distintas en términos de lo que vamos a hablar, para que la gente Perdón, pensé que le iba a preguntar qué es la holología para empezar, pero no, sigamos con la que le formuló finalmente. Bueno, pues Orsa es una consultora en asuntos públicos que tiene 8 años de vida. Nosotros nacimos cuando yo llegué a Colombia de vivir en Boston con mi familia, y coincidimos en una conversación, como Santiago dice, con 2 personas maravillosas, con María Jimena Escandón y con Juliano Campo, que son mis socias, y construimos una oferta en asuntos públicos y política pública en consultoría, por un lado, apoyada en tecnología, pero con 4 verticales que vemos en el mercado, que requieren, digamos, una atención. Por un lado, todo el tema de asuntos públicos y regulatorios. Por otro lado, todo el tema de grassroots, comunidades y sostenibilidad. Por otro lado, digamos, una asesoría en business development y una asesoría en crisis y comunicación corporativa. Eso es Orsa. Y como les dije en la introducción y en la presentación de Orsa, Orsa se apoya en tecnología, y al mismo tiempo que nació Orsa, empezamos a desarrollar lo que es hoy Sonar, que es una herramienta que permite hacer cosas maravillosas en el mundo de los asuntos públicos, y de las GovTech. Sonar es una plataforma que, a través de un modelo estadístico, permite predecir o hacer, digamos, una proyección de la probabilidad individual que tiene cada proyecto de ley de convertirse en ley de la República. Nosotros tenemos datos de lo que ha pasado en el Congreso de Colombia desde 1991 en materia de leyes y proyectos de ley, al mismo tiempo que es, digamos, un modelo estadístico con un modelo que nos da, pues, una visión de qué puede pasar. Es también una herramienta que busca regulación en proceso de consulta en más de 350 entidades de gobierno, y trae esa regulación, y gracias a la inteligencia artificial hoy podemos reformular el título, hacer un resumen de un párrafo para que en 10 segundos los suscriptores a nuestra plataforma puedan saber si definitivamente el decreto o la resolución que expidió la entidad de gobierno es un decreto, una resolución, una circular que tienen que entrar a profundizar, para que en el ejercicio digamos, del trabajo colaborativo entre el sector público y el sector privado, Santiago, que le toca padecerlo tanto, pues se puedan enviar comentarios a las entidades, se puedan solicitar una reunión con el grupo de trabajo que elaboró el documento, y se pueda también en muchas ocasiones alertar a los medios de comunicación de algo que se está viendo que puede, digamos, traer dificultades. Sonar ha venido evolucionando, y hoy les voy a contar muchas cosas que le hemos incorporado a la plataforma, pero en su nacimiento y en su origen, Sonar es una herramienta diseñada para, de alguna manera, estar un paso adelante de los temas regulatorios en Colombia. Pues, bueno, ya vieron, ya tenemos Gonzalo. inteligencia artificial para entender al Congreso y a este país y a estas entidades. O sea, eso nunca antes visto. Eso es bien camulludo. Hágale, Jole. Buenísimo. Y está buenísimo, pero algo creo que no, que por ahí va la respuesta, porque hablabas de suscripción, pero porque la pregunta es, bueno, ¿y uno cómo monetiza esto? O sea, ¿cómo monetiza uno unas conversaciones eternas del Congreso que para muchos como yo no es nada sexy? Y bueno, ¿quién paga por esa suscripción? ¿Cómo monetizabas? Pues mira, esto ha sido un trabajo largo, primero
primero, digamos, de la construcción del backend donde está todo el soporte de la información, pero hoy tenemos cerca de 250 suscriptores que pagan una mensualidad por acceder a la información. Entonces, esto no es un producto de consumo masivo necesariamente, puede llegar a serlo. eh, y estamos de hecho trabajando este año en liberar una información para dejarla pública y reservar una información para dejarla privada, pero pues esto se monetiza a través como de dos o tres elementos o herramientas. Por un lado, la suscripción a la plataforma. Hay unas empresas que a través de la suscripción y solamente le pagan a Orsa por la suscripción a la plataforma, y nosotros los servicios on top de esa suscripción se los proveemos a esa empresa dependiendo, digamos, un poquitico a pedido, pero también monetizamos esto a través del uso de datos que vamos acopiando y que tenemos muy sólidos en distintos frentes por información que nos solicitan puntualmente para ciertos estudios y ciertas cosas, digamos, muy puntuales que otras personas nos solicitan. Gonzalo, teniendo en cuenta 350 entidades y la fertilidad de los padres y madres de la patria en los diferentes temas, porque son bastante interesantes las iniciativas y la creatividad, para el que nos está oyendo o el que nos está viendo, normalmente cuántos proyectos de ley tiene un congreso en una legislatura y cuántos son de este tema de tecnología, como por entender ahí un ese ejercicio de cuántos elementos se tienen que cubrir. Bueno, entonces, en términos generales, en una legislatura que va del 20 de julio al 20 de junio de un año, en el Congreso hay vivos alrededor de 1.100 proyectos de ley. Esos 1.000 proyectos de ley que están vivos, poco más de 700 se radican al inicio de esa legislatura y durante esa legislatura. Es decir, una legislatura trae 300 proyectos de ley que pueden estar asociados a la legislatura anterior, es decir, que vienen en trámite y que continúan con su discusión, y en cada una llegan 700 nuevos a la conversación en materia de proyectos de ley. Ahora, el tema de los decretos y las resoluciones, la producción normativa en Colombia es de no creer. En las 350 entidades de gobierno que nosotros miramos, que son los ministerios, sus entidades adscritas y vinculadas, las superintendencias, las alcaldías, las gobernaciones, las alcaldías de las principales, digamos, las alcaldías de las ciudades capitales, todas las gobernaciones del país y todas las corporaciones autónomas regionales, tenemos un promedio que entre todas estas entidades salen alrededor de 19 actos administrativos diarios a proceso de consulta, y adicionalmente se expiden cerca de 25 decretos y resoluciones diariamente en el país. Entonces, pues la herramienta que nosotros tenemos lo que permite es procesar un altísimo nivel de información que hay, por un lado, y hacer unos resúmenes la palabra, muy precisos, la palabra en inglés es muy accurate, que le permiten al lector y al suscriptor saber si definitivamente es algo en lo que tiene que entrar en detalle a revisar, a trabajar con el equipo jurídico, con el equipo regulatorio, para poder desglosar la situación y lo que está pasando. Tremendos números. Hágale, Mauricio. Hágale, Mauricio, Víctor. No, tremendos números. No, Mauricio. Bueno, muchas gracias, profesor. Ustedes ofrecen los resúmenes, pero también están haciendo analítica de todo esto. Uno podría, en el presente o en el futuro, con Sonar, ver, por ejemplo, qué corporaciones o qué entidades están exagerando en estas cosas o qué malas prácticas hay en general con las resoluciones. Entonces las entidades lanzan una resolución y la cambian sin dar tiempo a la gente, o se puede hacer esa analítica ya de fondo.
No, Sí, pero Mauricio, eso no pasa. Colombia tiene seguridad jurídica permanente, nadie cambia nada, todo es estable. Eso no entiendo la inquietud. sí, Mauricio, Creo que imagino cosas. nosotros internamente, el equipo, todo el tiempo está haciendo analítica. Este año le vamos a entregar a los usuarios unos dashboards con la información estadística asociada a sus temas de interés para facilitarles a ellos el trabajo. Estamos en proceso de construcción de, por ejemplo, información de analítica estadística sobre el número de decretos y resoluciones que expiden las entidades que siguen y que son del interés de los suscriptores, y estos tableros son todos personalizados de acuerdo a la información que cada uno sigue. El sonar alertas regulatorias, como funciona, como empezó funcionando realmente, era que traía la información y mandaba una alerta. Eso en su segunda versión evolucionó a no solamente el envío de alertas, sino a tener una base de datos consolidadas donde la persona solo recibe información de las entidades de su interés, pero tiene acceso a la información de todas las entidades. Y en la versión que estamos construyendo para este año, las mejoras que estamos haciendo este año, implica la analítica que está señalando para que cada usuario tenga acceso a información estadísticas sobre lo que pasa recurrentemente en sus entidades, eh, y nosotros pues lo hacemos con mucha frecuencia. En el lado legislativo también lo hacemos. Te pongo ejemplos. Llevamos, por ejemplo, con mucho detalle cuál es el éxito legislativo de los gobiernos en términos de cuáles son las iniciativas que ellos presentan versus cuáles son las iniciativas que son capaces de tramitar en el Congreso de la República, y llevamos esa información estadística año tras año, pero también cuáles son los congresistas que, siendo ponentes de las iniciativas, tienen mayor éxito legislativo para aprobar los proyectos de ley, y cuáles son los congresistas que tienen mayor éxito legislativo en las iniciativas de los cuales ellos son autores. Entonces, toda la analítica de esa información es la que, de alguna manera, utilizamos para monetizar la herramienta. Gonzalo, y en ese orden de ideas, como usted mencionaba alcaldías y claramente para Víctor puede interesarle toda esta zona en Santander, ¿cómo está funcionando a nivel de los territorios? Porque eso también pues es claramente un reto, ¿no? El nivel de ordenanzas o de acuerdos, pues eso obviamente cambia en las ciudades, pero esto es asequible a cualquier persona que tenga internet. Sí, esto es asequible a cualquier persona que tenga internet. De hecho, Bucaramanga es una de las ciudades que más decretos emite en el país. Es una ciudad con una altísima producción normativa por distintas razones, versus ciudades que producen muy poco. Es decir, uno en el registro estadístico ve mucha mayor producción de Bucaramanga que de una ciudad como Medellín o Cali. Y Gonzalo, ¿ese Zoom llega hasta las ciudades o hasta qué nivel? Eh, sí, ¿cuál es ese nivel de profundidad y de alcance, más bien? Nosotros podemos llegar y estamos en la capacidad de programar cualquier entidad de gobierno que cumpla con la normatividad en el país de eh, poner en consulta los actos administrativos que requieren hacerlo. Si desde el punto de vista tecnológico la alcaldía de, no sé, Aguachica, o la alcaldía de Zipaquirá o de Cajicá cumplen con subir la información, para mí simplemente es programar la entidad a través del backend de la herramienta. Lo que pasa es que no lo hago eh, porque no consumo espacio en la nube para alguien para el que no es un tema útil o necesario o está buscando esa información. Pero tenemos clientes en algunas zonas del país que nos han pedido mirar en detalle alcaldías de municipios, digamos, alcaldías pequeñas, y si desde el punto de vista tecnológico se puede, nosotros simplemente la programamos.
Pero me imagino que ustedes arrancaron con entes territoriales de oficio, entre comillas, pues porque hay que tenerlas, había que pues, tener Bogotá, no sé, Sí, nosotros arrancamos con los 32 departamentos y las capitales de los las 32 capitales, departamentos. claro. Y ahí Vale. fuimos profundizando. Gonzalo, entonces ustedes básicamente, porque bueno, la pregunta mejor es, sonar que oye, sonar que oye, ¿cuáles son esas fuentes de información? ¿Debates también en el Congreso, por ejemplo, o qué están oyendo? Sí, Sonar oye y procesa también con inteligencia artificial todas las discusiones y votaciones que se dan en las comisiones y las plenarias del Congreso de la República y es capaz de elaborar un resumen muy preciso de lo que pasó en la sesión cuando alguno de nuestros usuarios nos solicita un reporte de qué pasa en ese frente. Y a través de las herramientas, estas de las cosas que hacemos sobre pedido, pero nosotros los viernes a nuestros clientes les mandamos un documento que se llama un newsletter legislativo donde con la herramienta de inteligencia artificial les damos un resumen muy preciso de qué se debatió de ese proyecto de ley de interés o del debate de control político de interés, cómo fue la discusión y qué pasó con eso, digamos, que es de materia de seguimiento o de interés en el Congreso de la República. Nosotros llevamos también, por ejemplo, el registro de las votaciones en comisiones y plenarias y tenemos en la analítica datos incorporado y entendemos muy bien cómo votan los congresos dependiendo de cómo están. Entonces podemos hacer un forecast de qué vemos para los temas de las reformas del gobierno. Y tenemos mucha precisión, por ejemplo, en este gobierno, desde el inicio del gobierno hasta ahora, la Cámara de Representantes en su plenaria consistentemente tiene entre 98 y 89 votos para sacar adelante las iniciativas de gobierno y en el Senado de la República tiene digamos, una menor fuerza, pero cerca de 44 votos cuando los necesita el gobierno cuadrar para mover y sacar adelante sus iniciativas. Perdón, hago una preguntita rápido. O sea, ¿se puede llevar el registro de las votaciones, los históricos, y no sé si eso los pueda llevar también incluso, obviamente la política se mueve por unas honduras diferentes, pero ¿se puede de alguna manera predecir tendencias en Sí, futuras votaciones? estamos haciendo analítica con tendencias sobre lo que vemos y dónde están las sensibilidades, Víctor, en la discusión política que mueven la discusión a un lado o al otro. Ahora, Gracias. dicho esto, Sonar nos puede decir si va a estar aprobada la eventual consulta popular. Sí, lo puede decir. Una vez inicie el trámite legislativo de la consulta, nosotros incorporaremos a Sonar, digamos, formalmente en la parte legislativa, y les explico aquí un poquitico cómo funciona esto. En la parte legislativa, Sonar está automatizado a un 70% y tiene una verificación humana del 30%. ¿Por qué tiene una verificación humana? Porque muchos de los procesos en el Congreso son análogos y nosotros metemos la información en el sistema y nos aseguramos estar más adelante incluso de la Secretaría de Leyes en Senado y de Cámara con relación al trámite legislativo. Entonces, esa verificación la hacemos humana, pero estamos conectados consumiendo información de los sitios públicos. En el tema de sonar regulatorio, que son los decretos y las resoluciones, la herramienta está automatizada a un 100%. Oiga, Gonzalo, ¿y cómo ve el ecosistema GovTech? Porque esta es una manifestación, pero ¿usted cómo ve que está evolucionando el ecosistema GovTech en Colombia? Pues yo trato de participar mucho de las conversaciones en ese frente, bien sea a través de las convocatorias de Impulsa, bien sea a través, digamos, de las entidades como el BID tienen, que tratan de tener un ecosistema vibrante en ese frente. Lo que yo veo es que normalmente están muy asociadas a la discusión a pedidos de algunos
entes gubernamentales o territoriales que tienen algún dolor específico, pero no necesariamente se han abierto a la discusión de la innovación y de lo que los datos pueden generar en la conversación pública como lo hace Sonar. Entonces, pues tienen unos impulsos para ciertos temas, pero no veo todavía que haya como el breakpoint que tuvo en su momento el ecosistema EdTech o el ecosistema FinTech, ¿no? Incluso lo que está viviendo, por ejemplo, el PropTech hoy en ciudades como México. A esto todavía le falta un hervor para que tenga más impulso y eso depende también de los entes de gobierno. Yo, por ejemplo, me sueño con que todos los enlaces de gobierno de todos los ministerios sean usuarios de nuestra herramienta, porque al final estamos mucho más adelante de lo que están las entidades de gobierno en ese frente. Y los congresistas también, para que antes de presentar un proyecto de ley miren qué hay, o si no, eso es eterno Pues almacenamiento de ideas. ahorita en la dificultad presupuestal que tuvo el Congreso de la República con relación a los servidores, nosotros abrimos Sonar al Congreso de la República gratuitamente para que pudieran seguir haciendo seguimiento legislativo durante el tiempo que no pudieron pagar los servicios asociados por los problemas presupuestales que tenía el Congreso. Bueno, preguntas rápidas y concretas, porque Mauricio después empieza a preguntar las 300 de él. ¿Cuál es su equipo favorito y por qué? ¿Cuál es mi equipo favorito? Por De supuesto, fútbol. Millos. Por supuesto, Millos. Yo sabía que le gustaba. Gonzalo es de los nuestros. Por supuesto, Millos, digamos, eso no tiene... Bueno, la segunda. Bueno, ¿Qué libro está leyendo o qué libro recomienda? Aparte de recomendar el podcast nuestro. Me estoy leyendo 3 libros, me estoy leyendo La clase de griego de Han Kang, me estoy volviendo a leer Democracia in Decline, que es un ensayo de Francis Fukuyama, y me estoy leyendo la biografía de Elon Musk nuevamente. Hágale, muy Jole. bien. Bueno, Santiago, ¿usted qué está leyendo? Usted que siempre pregunta qué está leyendo la gente, hombre, a ver qué está leyendo Santiago. Lleva 2 años preguntando, entonces esta es la... Sí. Además de 7 etiquetas de años. precios. La sangre del padre es la novela histórica de Alejandro Magno, que estuvo concursando para Premio Planeta. Muy buena, bien recomendada. Bien, muy bien. Me sorprende, muy bien. Gonzalo, un tema que a mí me está interesando cada vez más y con el libro que está leyendo de Fukuyama, más allá de lo legislativo, ¿hay alguna idea desde Sonar sobre democracia en general, sobre los temas electorales, sobre cómo, por ejemplo, los ciudadanos pueden seleccionar a sus líderes no por lo que bien que hablen o por la buena campaña, sino por sus gestiones en Congreso y en entidades? ¿Eso podría llegar a ser algo en el futuro? Sí, con la analítica y con el tema de los datos nosotros podemos, como te digo, Los Mauricio, más efectivos. hoy podemos determinar quiénes son esos congresistas con mayor tasa de éxito y que además nosotros seleccionamos por tema lo que viene haciendo. Aquí quiero hacerles 2 cuñas muy rápidamente de cosas en las que estamos trabajando. Por un lado, hicimos un acuerdo con la silla vacía y los perfiles hoy de los congresistas que la silla elabora en el quién es quién tienen una doble pixelación y los estamos haciendo con inteligencia artificial. Esta es una colaboración que estamos haciendo con la silla, en la que es posible, por un lado, crear los perfiles con inteligencia artificial. Lo que quiere decir esto es que la herramienta va a la base de datos de la silla, lee todo lo que tiene que ver con ese congresista, elabora el perfil, va a la base de datos de Sonar, mira todo lo que tiene que ver con el tema legislativo y de eso sale un perfil muy estructurado del congresista. Eso va a permitir en el futuro entender las constituencies, qué temas son los que realmente trabajan los congresistas al interior del Congreso, por un lado. Y nosotros venimos trabajando hace muchos años con una empresa que estuvo por acá hace un tiempo grabando el podcast de Amigos TIC,
o que va a estar próximamente, y hacemos analítica de datos en temas electorales, puesto de votación por puesto de votación. Yo tengo los datos de los C14 procesados en las mesas de votación a través de mapas y hago analítica con esa información hace muchos años. Yo publiqué un libro cuando me gradué de mi maestría en el 98, que analiza las fuerzas electorales en los territorios a través de georreferenciación electoral, y eso lo vamos a terminar incorporando a las herramientas de Sonar. No solamente el trabajo legislativo, sino dónde están los votos de esos congresistas. Gonzalo, Bueno, ustedes como Orsa se definen como expertos en relacionamiento corporativo y comunicaciones estratégicas, pero acá estamos hablando de un desarrollo de inteligencia artificial. Contanos cómo una empresa que está en un nicho específico empieza a desarrollar soluciones de inteligencia artificial, cuántas personas tienen en desarrollo, o es verdad que este cuento que nos echan las grandes de tech, que además yo me lo creo, que ya uno no necesita ser muy técnico a nivel de desarrollo para generar soluciones fantásticas como las que nos estás contando. Contanos un poco cómo llegan a esta solución siendo ustedes no una empresa de TI. Ahorita le dice Fole, pero no más de una hora. No lo cuenten más de una Yo hora. arranco el proceso cuando yo trabajo digamos, en el sector público, veo muy análogo el tema legislativo, ¿no? Todo el mundo anota en un papelito y llevan unas hojas con unas fotos de unos congresistas, y digo yo, esto no... Y empiezo a construir la primera base de lo que es la información, y, digamos, a través del flujo de procedimiento, me siento con una PhD en estadística que está haciendo un postdoctorado en matemática y le explico qué es lo que quiero hacer y me compra la idea. Entonces ella me ayuda a diseñar el primer algoritmo y yo al mismo tiempo empiezo a trabajar con un programador de cómo sería el frontend de la herramienta. Hoy Sonar tiene un equipo de tecnología por detrás de 4 personas que está todo el tiempo trabajando en el improvement de las herramientas. Y yo, digamos que desde hace mucho tiempo tengo una relación muy cercana con la tecnología porque me gusta mucho, soy muy tech savvy. Yo, al mismo tiempo que tengo Orsa, tengo una empresa de tecnología que se dedica a hacer muchas cosas. Entonces, para mí era una conversación muy natural, y en el nicho de la consultoría y de los asuntos públicos hemos encontrado que es una respuesta a la necesidad de la gente. Cuando tú le preguntas hoy a un consultor en asuntos públicos cuál es la probabilidad de que un proyecto de ley pase o no pase, pues de muchos años para acá la respuesta safe es 50%. Nuestra respuesta safe es el porcentaje individual del proyecto de ley. Y te voy a poner un ejemplo con algo del pasado. Una iniciativa que estaba en cuarto debate en nuestra herramienta tenía el 6% de probabilidad de convertirse en ley de la República. Y estaba en cuarto debate y el autor del proyecto de ley era un embajador en un lugar muy relevante. Nuestro cliente estaba muy preocupado por la aprobación del proyecto de ley y empezó a consultar en muchos lados qué opinaban y cómo veían. La herramienta se mantuvo en el bajo porcentaje y el proyecto de ley terminó siendo archivado por voto negativo. Entonces, pues si bien los modelos estadísticos no son infalibles, empiezan a dar luces de por dónde pueden ir las cosas. Bueno, no, Bueno, sí. Víctor, Sí, no. Da para que hagamos otro episodio después con Gonzalo, y además tenemos que ir haciendo uno precisamente cuando se den algunas movidas interesantes que pueda haber en el Congreso para ver qué tanto le pegaron y cómo funcionó y la recepción de sus clientes. Hoy nos acompañó Gonzalo Araujo,
socio de Orsa, un politólogo, geek y según Santiago, además un profesional olololólogo. Nos vemos la próxima semana en Amigos TIC. Estamos en YouTube, en Spotify y Apple Podcast. Hasta la próxima. Saludos. Gonzalo Lolo. Muchas gracias.